Gracias. Ya. El ciclo de la onda, hacemos nuestro cuadrante. Está ahí. Entonces decimos que la onda recorre, ¿no? La onda recorre un ángulo de 4, 180 aquí, 180 al otro lado. Cada 180 geométricamente es igual a un pi. Acá también es igual a un pi. Sumando los dos pi, nos queda 2 pi radianes. Por lo tanto, el ciclo de la onda, el ciclo es igual a 2 pi radianes. Pero en realidad lo que hace aquí es una velocidad. Este ciclo cumple una función que se llama velocidad. Esa velocidad es la velocidad angular, ¿no? Representada por la letra W. Por lo tanto, la velocidad angular es igual a 2 pi radianes, ¿no? Que lo hace en una frecuencia determinada. Pero el ciclo en sí, o sea, esta velocidad, lo hace en un tiempo determinado, ¿no? En un tiempo determinado. Ese tiempo, entonces, aquí se sustituye el radian por el tiempo. En este caso, el periodo. Y ahí que la velocidad angular de este ciclo de la onda es igual a 2pi sobre el periodo. O sea, lo hace en 360 grados, pero en un tiempo, en un periodo. 2pi sobre t, que es la velocidad angular. Pero como yo requiero calcular la velocidad de la onda, o sea, cómo la onda se propaga en el vacío, entonces yo tengo que buscar la velocidad de la onda, que es igual a la velocidad angular. Sí. ¿Es igual al ciclo? Sí. Entonces, esto es igual a 2pi, pero ya no le agrego radianes, porque se supone que la onda viaja en una frecuencia. Entonces aquí pongo frecuencia. ¿Qué más? Ocurre que aquí, en este espacio, ¿no? Este espacio, desde el eje hasta arriba de la cresta, hay un espacio. Ese espacio se llama, ¿cómo se llama este espacio? Yo la vez pasada Elongación. la otra vez lo identifiqué con la letra X. ¿Cómo se llama la letra X? Amplitud. La elongación es el espacio entre el eje y la parte máxima. Esa es la elongación. Pero el espacio entre el eje y antes de llegar a la cresta se llama amplitud. Amplitud. Entonces, la velocidad necesita de la parte cíclica, que lo hace en una frecuencia, pero que está determinada por su amplitud. Entonces yo tengo que mi velocidad es igual a 2pi por la frecuencia por la amplitud. En física, a eso le llamamos velocidad máxima. Entonces es igual a 2pi por la frecuencia y por la amplitud. Si yo relaciono esta velocidad máxima con la teoría de Einstein, Albert Einstein decía que la energía de los cuerpos tienen masa y que se mueven en una velocidad determinada. Eso lo explicaron en Física 1. Eso se llama energía cinética. La energía cinética, por lo tanto, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Así decía Albert Einstein. La energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo relaciono esta velocidad que está aquí con esta velocidad máxima, o reemplazo esta velocidad con esta velocidad máxima, vamos a ver cómo queda. Entonces, que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, todo esto.
2pi por la frecuencia y por la amplitud. Pero ¿qué me dice la teoría, la fórmula de Einstein? Que la velocidad está al cuadrado. Entonces, todo esto que está aquí lo elevo al cuadrado. O sea, 2pi por la frecuencia por la amplitud es al cuadrado. Ordeno los datos. Y para ordenar los datos los voy a poner acá. Voy a borrar esta parte. Esta parte que ya sea. Esta parte después lo uso. Ya lo usamos. Porque aquí viene una fórmula bien larga. Entonces, esto lo pongo acá arriba. Y dice que mi energía cinética, la de Einstein, es igual a 1/2 de 2pi, ¿no? Al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. ¿Y por qué? Por la masa. De eso no nos olvidemos. La masa. De la masa no nos podemos olvidar. Pero aquí viene otro dato. Que esta onda se maneja en una cuerda. Ustedes ven aquí, que es el eje. Se maneja en una cuerda. O sea, se maneja en una longitud de onda. Por lo tanto, la onda transporta energía, pero no transporta materia. Pero sí lo hace, sí se propaga en una longitud determinada, ¿verdad? Sí se propaga en una longitud determinada. Entonces, la energía de la onda se propaga en una longitud. Entonces, la energía está aquí, la relaciono con la longitud, porque hay una relación inversamente proporcional entre la energía de la onda y la longitud. Y entonces, igual, divido lo que está aquí, 2pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, amplitud al cuadrado, sobre la masa. Pero la masa, recuerden, que esta masa de la cuerda, toda cuerda tiene una masa. Pero esa masa de la cuerda, cuando yo le aplico un sonido, esta cuerda vibra. Y cuando vibra, lo hace en un espacio determinado. Ese espacio, ¿cómo se llama? Longitud. Entonces la masa vibra en una longitud. Bien, sigo mi trabajo. Entonces digo que la energía cinética con respecto a la longitud es igual a 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Masa sobre longitud se me viene a la cabeza y digo que la masa y la longitud tienen que ver con la densidad lineal, llamada mu. Masa con respecto a longitud tiene que ver con mu. Mu se llama la densidad lineal de una cuerda. Mu es la densidad lineal de la cuerda. Entonces, masa sobre longitud es esta. Si yo reemplazo masa sobre longitud por mu, entonces acá me queda mu, simplemente reemplazo. Hasta ahí está claro, estudiantes. Hasta ahí está claro Profesor, el proceso de la fórmula. ¿Está bien? Bien. Entonces, como pro- ustedes enseñaron en física 1, energía cinética y energía potencial, tienen que haberles enseñado la fórmula de potencia. ¿Les enseñaron? ¿Les enseñaron la fórmula de potencia? ¿Sí o no? O si les enseñaron, ya no se acuerdan. No es trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo es potencia, ¿ya? Pero la potencia de una onda es lo contrario, es la energía sobre tiempo. Entonces decimos que la potencia de una onda es igual a la energía sobre el tiempo. ¿Y el tiempo qué es igual? El tiempo es igual a la longitud sobre la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? profesor, Dígame. tengo una pregunta. En la parte de arriba, ¿qué pasó con el 1/2? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desapareció? Porque aquí este se hizo 4. Te lo puse 2. Aquí le pongo un 4.
Oh, ya, listo. Disculpe, gracias. 4 pi son 2 pi. Bien. Entonces, continúo. Voy a reemplazar esta energía sobre tiempo. ¿Qué reemplazo de ella? Reemplazo el tiempo. ¿A qué es igual al tiempo? A la longitud sobre la velocidad. Y digo que la potencia es igual a la energía sobre la longitud entre la velocidad. La potencia es igual a la energía sobre la longitud. Estoy reemplazando el tiempo. Ahora ordeno y digo que la energía sobre la longitud por la velocidad. Ahora reemplazo esta variable. Energía sobre longitud. ¿A qué es igual? ¿A qué sería igual energía sobre longitud? ¿Qué lo tiene? Dos pi al cuadrado por frecuencia al cuadrado por amplitud al cuadrado por Sí. Q. Muy bien. La estudiante González Ramírez. Ya. Señorita Reyes, vaya apuntándome los estudiantes que están haciéndolo bien. ¿Eh? Y después me pasa la información. ¿Me escuchó, señorita Reyes? Ya, la estudiante González Ramírez hay que apuntarla porque hizo muy bien su análisis. Bien. Entonces, seguimos borrando porque está como muy grande. Vamos a reemplazar energía sobre en potencia. Potencia es igual, entonces, a 2pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, amplitud al cuadrado, y por mu. ¿Y por qué más? Ahí me falta otra variable. Yo tengo 2pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, amplitud al cuadrado, por mu. ¿Y por qué más? Aquí multiplica eso. Por la velocidad. Por la velocidad, ¿no? La estudiante vino recoge por la velocidad. Por la velocidad. ¿Sí? Ahí ya está. Mi fórmula. Con esta fórmula vamos a desarrollar unos problemas. Pero no ahorita, ya más o menos con 1 hora hacemos un problema con esta fórmula. Primero vamos a hacer problemas sencillos y luego vamos a hacer problemas complejos. ¿Hasta ahí está comprendido, estudiantes? ¿Alguna pregunta al respecto? Por mi parte no, profe. Ya, por lo tanto, si la energía en esta longitud de la cuerda se representa por E, entonces la potencia de la onda está dada por 2pi cuadrado por frecuencia cuadrada por amplitud cuadrada por densidad lineal y por la velocidad de propagación de la onda. Por lo tanto, la potencia de la onda es directamente proporcional a la energía por unidad de longitud y a la rapidez de propagación de la onda. Ahora, ¿de qué depende el hecho de que la energía de la onda y la potencia de la onda dependen de dos variables, de su frecuencia y de su amplitud? Ahora vamos a ver la frecuencia de vibración de la onda. Vamos aquí. Y ponemos frecuencia de vibración de la onda. Frecuencia de vibración de la onda. Para conocer la frecuencia de vibración, partimos de lo que ya conocemos. ¿Qué conocemos? ¿Qué variables conocemos de una onda? La velocidad, la frecuencia La amplitud. de onda. No, longitud de onda. Son las 3 variables, ¿no? Velocidad, frecuencia y longitud de onda. Toda onda, las características de una onda, las variables de una onda son velocidad, frecuencia y longitud de onda. Con esto ya podemos nosotros resolver problemas.
Entonces decimos que la frecuencia fundamental de toda onda se expresa así. Frecuencia fundamental es igual a n por v sobre 2L, a n por v sobre 2L. Esa es la frecuencia fundamental. De ahí, nosotros vamos a reemplazar la velocidad. Donde la frecuencia fundamental, n, es igual a n sobre 2L, que multiplica a v. Y como vimos en la clase pasada, v es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Eso ya lo sabemos, ¿no? V. Entonces, aquí reemplazamos v. Decimos que esto es por la raíz cuadrada de la tensión por la densidad lineal. Y ya tenemos nuestra frecuencia fundamental. Pero aparte de esta frecuencia fundamental, también existen los tonos de la onda y los sobretonos. No nos olvidemos que toda onda tiende a reconocerse como una onda sonora o una onda acústica. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un piano, en un piano tenemos el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Entonces esos son tonos. Y los sobretonos son el espacio intermedio de los tonos. En física, los tonos y sobretonos nos interesa saber calcular, porque a futuro ustedes van a trabajar con equipos llamados espectrofotometría. Por ejemplo, un espectrofotómetro de absorción atómica, infrarrojo, ultravioleta, de masas. Todos ellos tienen, cuando trabajan, tienen unos sonidos. Esos sonidos, nosotros, los futuros analistas bioquímicos, tienen que saber que van a escuchar unos tonos y unos sobretonos. Un tono es así nomás, pin, es un tono. Un sobretono es pin, es más largo. ¿Ya? Asimismo, en el órgano, cuando estamos practicando una música, el piano, ¿no? Asimismo tenemos el tono y el sobretono. El sobretono, ¿dónde lo vamos a tener? Tenemos nosotros un detector, un equipo espectrofotómetro, como les digo. Entonces, nos presenta resultados. Nos presenta resultados así, una imagen. El sobretono va a estar identificado por esta mancha que está aquí arriba. ¿Sí la notan? Es una raya seguida. Ese es el sobretono. Por eso, cuando escuchamos a la máquina, ya sabemos que nos va a dar esta huella. Esta es una huella, por si acaso, una huella dactilar de las moléculas con las que estamos trabajando. Probablemente esta de aquí sea un esqueleto hidrocarbonado. Esta de acá sea un grupo alcohol del esqueleto. Y este de aquí sea solamente un hidrógeno o un carbono. Pero eso lo vamos a saber cuando nosotros vayamos estudiando los demás cursos. Ahí vamos a estudiar los paquetes de longitudes de ondas, cómo vibran. Y esa es otra información. Pero para que sepan esta información, hay que trasladarse a esto primero. Bien. Entonces, el tono necesita de números de tono. Entonces los números van entre 1, 2, 3, infinito. Por lo tanto, la frecuencia fundamental está determinada por el tono que multiplica la frecuencia. N y su frecuencia, en este caso frecuencia 1. La frecuencia 1 estará dada, NF1 es el primer tono. Si yo tuviera aquí el segundo tono es 2 por F1. El tercer tono, 3 por F1. Y así sucesivamente los tonos. Tonos y sobretonos. ¿Sí? Con esta información vamos a hacer los siguientes problemas.
¿Está claro esta parte? Vamos a revisar el siguiente problema. Por si acaso, estudiantes en la plataforma Moodle de su página, ya está instalado el ejercicio número 1, el ejercicio de aplicación número 1, que es el que se los voy a explicar. Miren, de los 17 tipos de ejercicios que tienen que hacer, yo les voy a hacer 4, y ustedes hacen los 3. Solamente es el capítulo 21, que está en la página 438 del libro Paul Tippens, séptima edición. Ahí hay 34 ejercicios, pero ustedes hacen la mitad. Solo los ejercicios impares. ¿Estamos de acuerdo? Solo los ejercicios impares. Ustedes lo desarrollan. De eso les voy a desarrollar 4 en este momento. Un momento, estudiantes. Bien. Entonces, seguimos. Ocurre que yo tengo una onda transversal, la que está aquí en la pizarra, que vibra, ¿no? O viaja a una longitud de onda de 30 centímetros, ¿no? Y cuando viaja, vibra a una frecuencia de 420 Hz. Entonces, me piden calcular la velocidad de propagación de la onda o también la rapidez de la onda. Calculemos eso. ¿Con qué formulita? Con la formulita que establece las 3 variables de la onda, que ya se les expliqué, ahí la tienen que ir en su cuaderno. Velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. Apliquen esa fórmula con estos datos y me dan el resultado. Resultados. 12.600. No, se fue de largo, es menos. Verifique bien. Miren, estudiantes. Ahí la longitud de onda está expresada en centímetros, ¿verdad? Cuando esté expresada en centímetros o en milímetros, tienen que transformarlas a metros. Porque recuerden que la longitud de onda está expresada en metro, centímetro, nanómetro y angstrom.
126. 126. La señorita González ya nos ha dicho que 126 es una simple multiplicación. Los 30 centímetros transformados a metros multiplicado por 420 hercios, que te dije, es 126 metros por segundo. ¿Algún inconveniente tuvieron estudiantes? ¿Ayala estuvo algún inconveniente? No, ya. ¿Juan Pablo tuvo algún inconveniente en la multiplicación? Ginger León tuvo algún inconveniente en la multiplicación. El inconveniente que algunos estudiantes tienen es la calculadora. Hay unas calculadoras, las pilas están dañadas. Al menos los que viven en la península. Se les daña rápido las pilas, se les oxida por la arena, por el aire salino. Se oxida rápido las cosas allá. Hay que tener presente eso. En una oportunidad yo fui a hacer una gestión ambiental a Muelle. Decían los pobladores que los techos de sus casas se podrían, se oxidaban y la responsabilizaban a una empresa más allá, a 1 kilómetro de donde vivían, que era la culpable. Entonces, claro que la empresa también originaba sal, pero lo que no se olvidaban es que el aire de la península Santa Elena es marino y por lo tanto dentro de su aire tiene sales, ¿no? Sales minerales. Tiene bastante cloruro de sodio. Y los que viven en la cercanía de las playas tendrán siempre ese problema. Todo se les oxida. Todo lo que sea metal se les oxida. Bien. Vamos haciendo otro problemita. Dice así. 21.1. Vamos a hacer el 21.3. Dice, en un muelle, una persona cuenta los choques de una onda, perdón, de una ola, cuenta los choques de una ola cuando las crestas golpean un poste. Punto seguido. Si escuchan 80 choques en un minuto. Coma. Y una cresta en particular recorre una distancia de 8 metros en 4 segundos. Una cresta en particular recorre una distancia de 8 metros en 4 segundos. Punto seguido. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de una sola ola? ¿Cuál es la longitud de una sola ola? Bien, vamos a hacer el croquis. Yo tengo un muelle. Aquí también muelle. Aquí está una persona. Cercano. Y observa la ola. ¿No? Observa la ola. Y observa que las crestas, que son las puntas, chocan contra el borde del muelle. Chocan las crestas. Entonces dice que alcanza a escuchar 80 choques. 80 choques en un minuto. En un minuto. Y que una cresta en particular, según es una teoría, recorre una distancia de 8 metros en 4 segundos. Me pide calcular la longitud de onda. Entonces yo comienzo a analizar y digo
¿A qué se refieren los 80 choques en un minuto? ¿Qué será? Entonces me voy a... Frecuencia. La frecuencia, correcto. Pues si yo tengo aquí mi fórmula, donde estudio mi frecuencia. Como dijo el estudiante, esto es una frecuencia. Correcto, yo pongo frecuencia. Ya. ¿Y esto qué será? 80 metros en 4 segundos. ¿Qué será? Me dice que tiene La velocidad. la velocidad, correcto. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con las variables que tengo aquí. Y ella me dice todo. Bien, vamos entonces a resolver la frecuencia. La frecuencia es minúscula, los 80 choques, en un minuto. Pero la frecuencia está expresada en ciclos por segundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? 1 minuto 60 segundos, profesor. Correcto. 1 minuto 60 segundos. 80 son en 60 segundos. ¿Cuánto es la respuesta ahí? 80 para 60. Para 60, resultado 1,33. 1.33. 1.33. ¿Qué cosa? La unidad de medida de frecuencia. Hertz. Hertz. Correcto. Hertz. ¿Y por qué Hertz? Porque no se olviden de esto, estudiantes. No se olviden de esto. Estos marcadores son súper malos. Ya se me está acabando. Recién compré este y ya se está acabando. Entonces, miren. Recuerden esto. El ciclo por segundo, vibración por segundo, ¿no? Choques por segundo, uno sobre segundo, segundo a la menos 1 es igual a hertz. Hertz. Es lo mismo. ¿Ok? Es igual a un hertz. Entonces, en todos los problemas, yo les puedo poner un problema y les pongo los resultados. Los resultados yo les pongo las unidades de ciclo por segundo. Entonces yo les digo que me relacione si es una frecuencia, si es una velocidad, si es una longitud. ¿Ya? Que me indiquen si el ciclo por segundo, la vibración por segundo, el choque por segundo, 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, es la frecuencia. Les pongo cualquiera de eso y les digo, indíqueme si esto es frecuencia o no. Punto, nada más. Entonces ustedes tienen que saberse que la frecuencia está expresada en hertz. Y que esos hertz pueden ser ciclos por segundo, vibraciones por segundo, choques por segundo, 1 por segundo, segundo a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos claros? ¿Está clara la explicación? Sí. Sí, bien. Entonces yo ya tengo la frecuencia del problema. ¿Qué más tengo que calcular? La velocidad, ¿no? La velocidad con la que se mueve. Y para la velocidad parto la distancia. Entonces, digo que la velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. ¿Cuánto es mi distancia? 8 metros. ¿Cuánto es mi tiempo? 4 segundos. Resultado, 2 metros por segundo. Ya tengo mis dos datos. Ya tengo velocidad y frecuencia. ¿Qué necesito encontrar? Longitud de onda. Longitud. Longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. ¿Cuánto es mi velocidad? 2 metros por segundo. ¿Cuánto es mi frecuencia? 1.33 Hz. ¿Cuánto es mi respuesta? 1.50. ¿Cuánto?
1,50 metros. 1,50. 1,50 metros. Ya está. Listo. He encontrado una solución al problema. ¿Te ven? ¿Sí lo observan, estudiantes? Todos lo observan. Como tienen las luces apagadas, prendido las cámaras apagadas, y los veo. ¿Está claro? ¿Ya podemos borrar? Señorita León, ¿podemos borrar? Sí, profe. Ya. Vamos a borrar. Vamos a hacer el tercer problema. Yo tengo una onda. De y X. Bien, con la siguiente gráfica que ustedes ven ahí, van a calcular la longitud de onda, coma, la amplitud, coma, la frecuencia, coma, periodo y velocidad. Periodo y velocidad. Bien, resolvamos el problema. Ustedes me dicen. Observen el problema y calculen. Ya tienen que tener resuelto. A ver, deme la respuesta, señor estudiante Quijije. La respuesta de longitud de onda. No lo sé. ¿Cómo? Si observa y ahí lo ves. O sea, ¿cómo? No entiendo. No entiendo. ¿Podría responder yo? Claro que tú tienes que responder, pero yo estoy preguntando, tienes que responder, estudiante. Observe la imagen, hay unos datos, debe calcular la longitud de onda, la amplitud,
la frecuencia, el periodo y la velocidad. Son 5 componentes que debe tener. 5 resultados. Es fácil. A ver quién se atreve. A ver, Ayala. Deme la longitud de onda. 0.28 metros. No, claro que sí. No. 28 centímetros. ¿Cómo? Sería 0.4 metros. No. La longitud de onda, estudiantes. La longitud serían unos 28 centímetros. Correcto, La amplitud serían los 12 centímetros. correcto, La frecuencia los 12 Hz. correcto. La velocidad serían 336. Ah, no, me faltó convertir. Ahí sí. Claro, tienes que transformar. Ajá, sí. La velocidad es 3,36 metros sobre segundo. Gracias, César. Ya, ¿qué más? El periodo. El periodo. 0.083. Correcto. Periodo 0.083. Bien, vamos a desarrollarlo aquí. Para que Kijige no entienda cómo es el asunto. A ver, Kijige, primero préndeme la ventana aquí. Enciende tu ventana aquí. ¿Ya? A ver, Kijige, enciende la ventana. Ya está. Hay que estar hasta con una mascarilla que no se note. Igual. Mira aquí. Vamos a ampliar más. Quizás no observa bien aquí. ¿Ya? La longitud de onda, toda longitud de onda siempre se encuentra entre crestas o entre valles. Siempre la longitud de onda nos va a tener entre crestas o entre valles. Por lo tanto, cuando yo preguntaba, calculen la longitud de onda, no necesitaban calcular porque ya estaba. ¿Sí? La longitud de onda es 28 centímetros. ¿Ya? Resuelto eso. La amplitud, yo ya había hablado al inicio de la clase, ¿cuáles son la amplitud? Son desde el eje hacia la cresta y desde el eje hacia el valle. Ahí tenemos la amplitud, llamada X. X es la amplitud. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la amplitud es 12 centímetros, como dijo muy bien la señorita Gerardo. ¿Qué más? Pero ocurre que esta onda viaja en un ciclo. ¿Verdad? ¿Y el ciclo qué es? Es la frecuencia. ¿Y qué estoy señalando aquí? Que hay una frecuencia, ¿no? Que estos 12 Hz es la frecuencia. Aparte que, no sé mucho les dije, que el Hz es la unidad medida de la frecuencia. ¿Sí? El Hz es la unidad de medida de frecuencia. 12 Hz. ¿Sí? Con esos datos, ahora sí calculo la velocidad de propagación de la onda. Es igual longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda, ¿cuánto es? 28 centímetros. Pero tengo que todos estos centímetros, milímetros, tengo que transformarlo a metros. Entonces pongo aquí 28 centímetros por un metro que tiene 100 centímetros. Esto es lo que enseñaron en física 1, ¿verdad? En física 1 les enseñaron bastante. Creo que el profesor más les enseñaba esto, factores de conversión, está bien. 28 para 100, ¿cuánto es? 0.28. Que multiplica 0.28 que multiplica la frecuencia. ¿Cuánto es mi frecuencia? 12. 12 Hz. Y ahí me da 3.36, algo así, ¿no? Metros por segundo. Ya tengo la velocidad. Ahora tengo que hacer el periodo. La fórmula de periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. 1 sobre la frecuencia. Entonces, desplazo 1, mi frecuencia, ¿cuánto es? 12 Hz.
Y 1 para 12 es 0.083, ¿no? Estudiantes. Sí. 0.083. ¿Qué cosa? Segundo. Y eso es todo. Sí, sí, qué facilita. ¿Ya está? ¿Listo? Resuelto el problema. ¿Te está claro qué es? Contésteme. Más o menos, o sea, ya más o menos ahí le entiendo cómo es que se supone que se tiene que hacer la fórmula para llegar a cada una de las cosas, aunque todavía estoy confundido, más o menos. Ya, pero ante todo tiene que aprenderse, lo aconsejo. Apréndase los contenidos teóricos. ¿Qué es una frecuencia? ¿Qué es la velocidad de propagación? ¿Qué es un periodo? Eso sí, ejercítelo siempre, para que no se olvide. ¿Ah? Es fácil, esto es facilito. Esta física 2 es la más fácil. Estos términos, ¿no? Hay unos contenidos de física que son más complicados. Pero esto de aquí es facilito. Vamos haciendo otro ejercicio que dice así. Este sí lo desarrollan ustedes. O lo intentan hacer ustedes. Así como hicimos este, ¿no? Dice el problema. Un alambre de metal de 500 gramos tiene una longitud de 50 centímetros y está bajo una tensión de 80 newtons. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez de la onda? ¿Cuál es la rapidez de la onda transversal en ese alambre? Entonces, tenemos la masa que es 500 gramos, ¿verdad? Vamos anotando los datos. Masa igual 500 gramos. Longitud igual 50 centímetros. Tensión 80 newton. ¿Qué tenemos que encontrar ahí? La rapidez. ¿A qué se refiere la rapidez? A la velocidad de propagación. Eso es lo que tenemos que encontrar. Pero ahí la velocidad es con la velocidad de rapidez. Y esa es otra fórmula. No es este de aquí. Esta es la velocidad de la onda. La velocidad de la rapidez de la onda es otra fórmula. Que yo se les enseñé no sé mucho. Busquen en sus cuadernitos, estudiantes. Aquí es igual. Raíz cuadrada de la frecuencia sobre el nu. Excelente. Correcto. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Con esa fórmula van a trabajar este problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Primero transformar los gramos a kilogramos, ¿no? Y luego la longitud que está expresada en centímetros, transformarla a metros. Transformen esas dos cantidades primero.
Avisen cuando ya tengan un resultado. 8.94. 8.94 metros por segundo. Ya está la Sí, respuesta. 8.94 metros sobre segundo. Ya. Anotemos los estudiantes que están interviniendo, señorita Reyes. ¿No? ¿Quién fue la chica que dijo primerito? Ya, señorita Olvera, señorita González Ramírez, señorita Pinargote. Son los estudiantes que han intervenido. La señorita Sisa y la González Ramírez, que también interviene. No sé mucho. Ahora en el WhatsApp me envía la lista. Bien, vamos a hacer el problemita. ¿Mm? Bien, tenemos una masa de 500 gramos. Tenemos una longitud de 50 centímetros. Tenemos una tensión de 48 newton. ¿Verdad? ¿Qué más? $80 newton, ¿no? Profe, no vemos. ¿No ven? Está apagada la cámara. Ah, sí, disculpen, estudiantes. Profe, su audio está desactivado. Ya, gracias. Nos transformamos los 500 gramos a kilogramos. Decimos que 1 kilo es igual a 1000 gramos. La respuesta es 0.5, ¿no? 0.5 kilos. Acá los 50 centímetros por un metro que tiene 100 centímetros. Esto es igual a 0.5. ¿Qué cosa? Metro. Calculo la densidad lineal, que es igual a la masa sobre la longitud. La masa ahora es 0.5 kilos, dividido a 0.5 metros. Con este se va y la respuesta me queda 1. 1 kilogramo sobre metro. Ya tengo la densidad lineal y calculo la velocidad. Es igual a raíz cuadrada, la tensión 80 newton, dividido por 1 kilo. Y esto es igual a 8.94. 8.94 metros por segundo. ¿Está? ¿Listo? ¿Te vieron? Que fue facilito. Fíjese, ¿ya lo vio? Ya, perfecto.
Vamos haciendo otro. Dice lo siguiente. ¿Ya terminaron de copiar este? ¿Qué dije? ¿Lo terminó de copiar? Ya. Ya, le vamos a borrar. Dice, una cuerda vibra con una frecuencia fundamental de 200 Hz. Con una frecuencia fundamental de 200 Hz. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de la segunda armónica? ¿Cuál es la frecuencia de la segunda armónica? Y la del tercer sobretono. Y la del tercer sobretono. Este marcador recién lo comprendí como pista. Punta fe. Entonces, como visto, la frecuencia fundamental es igual a n por la frecuencia 1. Entonces, la frecuencia fundamental, n, ¿no? Se refiere al número de vibraciones. En este caso, ¿no? Es 2. 2 por F, 1. Entonces, la frecuencia fundamental sería 2 por la frecuencia, en este caso, 200 Hz. Y la respuesta es 400 Hz. Siempre la frecuencia fundamental es igual a 2F1, ¿no? Ojo, aquí. Y la del tercer sobretono. El tercer sobretono está representado por la frecuencia 4. Ese es el tercer sobretono. Es igual a 4 por la frecuencia que está aquí. 200 Hz. Y el tercer sobretono es igual a 800 Hz. Y el segundo sobretono, este es el segundo sobretono, F3. ¿Cuál es el cuarto, no? Este es el tercero, ¿no? Tercer sobretono. Y este es el segundo sobretono, F3. Y el último problema es el siguiente.
es un trozo de cuerda tiene un trozo de cuerda de 2 metros tiene una masa de 300 gramos. Y vibra con una frecuencia de 2 Hz. Vibra con una frecuencia de 2 Hz. Y una amplitud de 50 milímetros. Punto seguido. Si la tensión de la cuerda es de 48 newtons. La pregunta es, ¿cuánta potencia es necesaria impartir? ¿Cuánta potencia es necesaria impartir? Repito el problema. Una cuerda tiene una longitud de 2 metros que vibra con una masa de 300 gramos y una frecuencia de 2 Hz. Asimismo, tiene una amplitud de 50 milímetros y una tensión de 48 newtons. ¿Cuánto es la potencia? Entonces vamos a la formulita de potencia. Potencia es igual a 2pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, amplitud al cuadrado, densidad lineal por la velocidad. Entonces yo tengo que completar todos esos datos. ¿La densidad lineal la tengo? No, la tengo que hacer. ¿La velocidad la tengo? No, tengo que realizarla. La frecuencia al cuadrado sí la tengo y la amplitud también la tengo, ¿no? Entonces voy a calcular la densidad lineal. Pero para calcular la densidad lineal, tengo que transformar ¿qué cosa? La masa y a la amplitud. Eso, la masa y la amplitud. Entonces aquí los 300 gramos se hacen 0.3 kilogramos, ¿verdad? Y la amplitud acá se hace 0.05 metros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, calculamos la densidad lineal. Masa sobre longitud, en este caso 0.3 kilogramos, dividido para la longitud, en este caso 2 metros. ¿Cuánto es la respuesta aquí? 0.15. 0.15. 0.150 kilogramos sobre metro. Bien, ahora la velocidad. La velocidad es igual a la tensión sobre la densidad lineal. La tensión, ¿cuánto es? 48 newtons. Y la densidad lineal, 0.150 kilogramos sobre metro. Esto es igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada, ¿no? Es igual a 17.88 17.88. metros sobre segundo. Ya tengo mi densidad lineal y mi velocidad. Ahora sí lo voy a agregar a la potencia. Y digo que potencia es igual a 2pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado, 2 Hz al cuadrado. Mi amplitud 0.05 metros al cuadrado. Por densidad lineal, ¿cuánto? 0.150 kilogramos sobre metro. Por mi velocidad, 17.88 metros sobre segundo. ¿Eh? ¿Cuánto es la respuesta? Primero tengo que calcular los cuadrados, ¿no? 2 es al cuadrado y 0.05 al cuadrado. 2pi al cuadrado. 0.52 watts. 0.528, ¿no?
Sí. 0.528 watts, porque la potencia está expresada en watts. O sea, todas esas unidades de medida es igual a watts. ¿Ya? Y hemos terminado el problema de potencia. Un problema más complejo. Y así son todos los problemas. Profesor, Estudiante que dígame. es que aquí no entiendo. Entonces, ¿cómo sé que tengo que sacar cada cosa? Y sé que, es que no entiendo, estoy confundido, no entiendo nada. Y, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? No entiende nada. O sea, entiendo al inicio que hay que hay que sacarlo de los 300 gramos, pasarlos a kilogramos, de los milímetros a metros, y de ahí, ¿cómo sé que tengo que sacar masa y velocidad o lo que sea esto? Y sale 0.150, y cómo sé que la V tiene que ser sobre esto de ¿Vino la clase aquí. pasada? ¿Usted vino la clase pasada? Sí, Sí, pero no bien. recuerdo muy Bueno, bien, por ya, eso ya, no ya, entiendo esto, estoy ya, confundido. vamos a acordar. Mira. No hay problema. Mira. Esta es la fórmula de la potencia, ¿no? 2pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, amplitud al cuadrado, densidad lineal y velocidad. En esta fórmula no tengo la densidad lineal, pero sí tengo la masa y tengo la longitud. Porque tienes que acordarte, que no sé mucho, yo lo expliqué, que la densidad lineal es igual a la masa sobre la longitud. Siempre. La densidad lineal es igual a la masa sobre la longitud. Entonces, si tú tienes una masa y tienes una longitud, tienes tu densidad lineal. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, Ya, ahora, la unidad de medida, o sea, cómo está expresada la densidad lineal, es igual a kilogramos sobre metro. O sea, tú tienes que llegar aquí, pero para llegar aquí necesitas la masa y la longitud. Entonces, la masa la tienes en gramos, pero tienes que transformarla en kilogramos para estar de acuerdo con lo que te dice la densidad lineal. En este caso, 0.3 kilos. Toda masa tiene su espacio, tiene su longitud. La masa vibra en un espacio, la masa de una cuerda. Por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer que esta es mi cuerda. Mi cuerda está hecha un rollo. Es mis audífonos. Esta es mi cuerda. ¿Sí ven mi cuerda? ¿Sí? Yo la hago vibrar. ¿Sí ves cómo vibra? ¿Ya? Esto tiene masa. Tiene masa. Pero vibra en un espacio, ¿no? El espacio se llama longitud. En este espacio que vibra se llama longitud. Entonces aquí yo tengo que calcular la densidad lineal. Tengo la masa y la longitud. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ujú, Ya. Bien. Entonces ya sabes de dónde sacar la densidad lineal. De la masa y la longitud de la cuerda. Por eso que el problema te dice una cuerda vibra con una masa y una longitud. De ahí tú ya vas sacando la densidad lineal. 1, 2. La velocidad de propagación de la onda. Que no es la velocidad de la onda. Son dos cosas diferentes. La velocidad de la propagación de la onda, ¿no? Es una cosa. Y la velocidad de la onda es otra cosa. Yo tengo una onda. Tengo una onda que vibra en el espacio, en el vacío. Y a ese yo le calculo, las variables de la onda son que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esa es velocidad de la onda. ¿Sí? Longitud de onda por frecuencia. Lo otro es cuando la cuerda vibra. La cuerda vibra en un espacio.
Y si vibra en ese espacio, entonces se refiere, vibra en un espacio que tiene una tensión determinada. Por eso que yo te aconsejo que vayas al capítulo 21 del libro Paul Tippens. Apunta, hijo. Apunta. Dije, apunta. Libro Paul Tippens, séptima edición, lo descargas. En 2 o 3 minutos está descargado. Y vas al capítulo 21. También vas a la diapositiva número 2, que está colgada en la plataforma Moodle. Ahí tengo, en la diapositiva, tengo un muelle, no un muelle, sino una mesa. Una mesa. En esta mesa yo le he puesto una cuerda que tiene a su vez una polea. Y esa polea, esta cuerda, guinda aquí. La cuerda guinda aquí. Cuando guinda, aquí yo le pongo un tensor para que la cuerda tense. ¿Tú has tocado guitarra? Más piano que guitarra, pero sí. Sí, una guitarra, Sí. ¿No sabes lo que es guitarra? ¿Tú eres de aquí de Ecuador? Sí, Sí eres. Entonces, ¿no conoces guitarra? sí. Así conoces. Bien. La guitarra tiene unas cuerdas, ¿no? Tiene 5 o 7 cuerdas. Entonces, Ujú. para tener un buen oído del sonido de la guitarra, lo tensas. Y lo tensas de arriba, ¿no? Con unas llavecitas que tiene arriba, ¿no? Tensas la cuerda. Al tensar la cuerda, ¿no? Lo haces con una fuerza determinada. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. En lugar de hacer lo que hace la guitarra, yo lo hago en una mesa que tiene una polea, guinda la cuerda, y al guindar la cuerda aquí abajo, le pongo una tensión llamada F. Esa tensión le puedo poner, nosotros en el laboratorio de física, cuando estábamos en la vía normal, yo le ponía una pesa de 2 kilos, 2 kilogramos, y guindaba la cuerda, y venía a su vez con un diapasón, ¿no? Este diapasón venía y lo golpeaba con un martillo, y hacía que la cuerda vibre por el sonido. Vibraba la cuerda, al vibrar la cuerda, esta cuerda vibraba en una longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vibraba en esta longitud. De ahí se dice que la cuerda que se le aplica una tensión vibra en un espacio determinado. Por eso que es la formulita de velocidad que es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Ya la densidad lineal ya la sabes cómo se la saca. ¿Ya? La tensión ya te la da el problema. En este caso fue 48 newtons. 48 newtons divide para el resultado que está aquí. El resultado fue 1, ¿no? 1 kilogramo sobre metro. Entonces divide esto para esta y le sacas raíz cuadrada. Vas a la calculadora y sacas la raíz cuadrada. Entonces divides. Mira, 48 dividido para 1 te da 48 mismo. Entonces aplicas raíz cuadrada. Aquí, ¿ves? Raíz cuadrada de 48 igual. Este salió el resultado. ¿Sí? 48 es la tensión, o 98. Señorita Pina Recorte, ¿cuánto es la tensión? Sí era 48, pero la densidad lineal era 0,150. ¿La densidad lineal cuánto es? 0,150. Ah, ya. Perdón, gracias. Entonces divide 48 para 15. Para 0.15. Da igual, 320. Entonces sacas la raíz cuadrada, aparte lo borras y sacas la raíz cuadrada de 320. Ahí te da. 17.88. Sí lo estás viendo, ¿verdad? Y ahí ya tienes el valor de la velocidad. Una vez que tienes el valor de la velocidad y la densidad, ¿no? Reemplazas aquí en la fórmula esos datos que ya tienes. Porque eso es lo que no tienes. Aquí reemplazo. Entonces, yo te ayudo nuevamente. Mira,
Este es el marcador que no va. Potencia es igual. 2pi cuadrado. La frecuencia cuadrada es 2x. ¿Verdad, señorita Pinargote? ¿Y la amplitud cuánto es Pinargote? Y la amplitud era 0,05. Al cuadrado. La densidad lineal cuánto era? 0.150, ¿no? 0.150, ¿qué cosa? Divide 0.150 0.150, kilogramos sobre metro. a ver, serían, sí, kilogramos sobre metros. Sí, sí. La velocidad 17.82 metros sobre segundo. Ya está. O sea, todo lo que buscamos, todo lo que encontramos, lo incorporamos a la fórmula. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, como tú sí sabes multiplicar potencias, ya multiplica la potencia, porque eso ya, para estar aquí ya tienes que saber multiplicar potencia. Pero de todas maneras, 2pi cuadrado, aquí es 4 Hz, aquí ¿cuánto es? 0.05 al cuadrado. ¿Cuánto es que 0.05 al cuadrado? ¿Cuánto es? A ver, calculadora. 0.05 al cuadrado. Sí. 0.05 al cuadrado, ¿cuánto es? A ver, ¿dónde tengo la calculadora? Si no Bueno, tienes calculadora, está frito, pues sí. Bien. Y así, si no tiene calculadora, no pueden resolver el problema. Y vamos a tomar la lista porque ya mismo me sacan el agua.